Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Por años, uno de los mayores retos para los hondureños ha sido el tener acceso a una vivienda. Sin embargo, los diferentes escenarios que enfrentó el país en las primeras 2 décadas del nuevo milenio ocasionaron que muy pocas personas tuvieran la oportunidad de aplicar a un crédito, pero desde el Poder Ejecutivo ya estarían tomando algunas medidas para cambiar la situación y que más ciudadanos tengan el privilegio de comprar su casa. Semanas atrás, la presidenta de la República, Xiomara Castro, anunció que desde el mes de mayo, el Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda financiará el 100% para la adquisición de una vivienda, es decir, que no se tendrá que dar prima y con intereses de 4% para viviendas de hasta 950,000 lempiras y media de 7% para casas valoradas hasta en 4 millones de lempiras. Es a cero prima y financiamiento al 100% de vivienda. Con esto lo que se pretende es agilizar los trámites y beneficiar al prestatario. Si no tiene la prima ahora, ya no será excusa más que cumplir con los requisitos en el sistema bancario, explicó el presidente de Banprovi, Edwin Araque. Mediante un comunicado, Banprovi señala a las instituciones financieras que el monto máximo para financiar el programa social y clase media, programa de créditos del contrato de administración del Fondo de Inversión Banco Central de Honduras, Banprovi, se indique lo siguiente: se otorga hasta el 100% del valor del activo o inversión, es decir, no se cobrará prima a los prestatarios finales de conformidad con el reglamento de banca de segundo piso. Ante denuncias de que algunas instituciones financieras no están aplicando el 0% de prima, el presidente de Banprovi manifestó que esa información es falsa. Ellos están dispuestos a apoyar el financiamiento a 0% de prima. Esta información surge de una forma aislada, porque algunos empleados bancarios no tienen la información. Vaya, y si le dicen que no aceptan el 100%, usted anota el nombre de la persona, la hora en que la atendió y me comparte esa información, que yo hablaré directamente con el gerente del banco al que vaya, indicó Araque. Desde Banprovi esperan que unas 10,000 familias sean beneficiadas con esta medida, considerada una política pública, que la mayoría de los bancos la utilizarán y aplicarán igual que las cooperativas, y aseveró que la tasa de interés es fija y un compromiso que no se va a alterar una vez firmado su contrato de financiamiento. Va a ser de por vida los 30 años. Por su parte, el presidente de la Cámara Hondureña de la Construcción, Silvio Larios, aplaude y felicita al gobierno por esta iniciativa a través de Banprovi. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Vamos a hablar sobre ese programa de vivienda que está impulsando el gobierno, la banca hondureña, también el Colegio de Ingenieros. Pongan atención, a partir de los 20-25 minutos pondremos los teléfonos para que la gente se pueda informar sobre este buen proyecto de cero prima para que usted pueda adquirir su vivienda. Voy a saludar a mis invitados de esta mañana. Está conmigo la directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias de la IVA, la licenciada María Lidia Solano. Licenciada, bienvenida. Muchas gracias, don Raúl, por tenernos acá. Un gusto que esté con nosotros. Está el presidente de Banprovi, el Banco para la Construcción y la Vivienda, don Edwin Araque, también expresidente del Banco Central de Honduras. Don Edwin. Muchas gracias, Raúl, y muy complacido de compartir con estos distinguidos panelistas este importante programa para informar al pueblo e ilustrar lo de los programas de política pública financiera del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. El ingeniero Gustavo Quínguez, desarrollador de proyectos de vivienda, miembro de la Cámara de Comercio e Industrias de la Construcción. Gustavo, bienvenido. Buenos días, muy amable por la invitación y aquí listos para compartir con todos ustedes sobre el tema de vivienda, que es tan importante para nuestro país. El ingeniero Silvio Larios también, que es miembro de la Chico. Ingeniero, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Y a María Lidia, quiero aprovechar la ocasión también para felicitarle por el día de ayer que estuvo de cumpleaños. Bendiciones.
al doctor Edwin, mucho gusto siempre de verlo, Raúl, Tavo, y a toda la amable audiencia. Bien, voy a empezar con don Edwin Araque. Don Edwin, ¿qué plan tiene el gobierno en esto de desarrollar y poner actividad en Banprovi y la posibilidad que los hondureños puedan adquirir una vivienda? Recuerdo que la última vez que estuvimos hablando y prometimos hablar solo sobre este tema. Hoy es el día. Sí, bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación, Raúl. Y lo otro es que para iniciar y ver, contextualizar la situación macroeconómica del país, sobre todo la situación mundial, tenemos información de que se está desacelerando la economía mundial y obviamente esto va a impactar en la economía interna. Sin embargo, quiero informar que a estas alturas, a esta fecha, después de la evaluación que hizo el Fondo Monetario, se garantiza la estabilidad macroeconómica del país. Y esto derivado pues, de los principales indicadores económicos, ya la inflación que a diciembre está a 9.8, ya al mes de mayo se refleja una inflación de 6.6. Significa que estamos atenuando la capacidad de compra del consumidor y eso es una buena señal, que no hubo necesidad de modificar la tasa de política monetaria para tener un efecto en el control de inflación. En segundo lugar, fue importante también implementar de nuevo, restablecer lo que es la subasta pública de divisas como un mecanismo para democratizar el uso, la venta de las divisas y que el Banco Central siga teniendo siempre el control del tipo de cambio y tal vez eliminar esa incertidumbre que tiene digamos, el usuario y el pueblo hondureño en general. Dos, creo que dentro de lo que es la política financiera de financiamiento, pues es un reto que instruyó la presidenta Xiomara Castro de dar vivienda social y también vivienda a clase media y sobre todo fue una instrucción precisa de la presidenta Xiomara Castro tener un programa para el financiamiento del agro, o sea, tener políticas que prevalezcan y que le dé, digamos, prioridad a la producción agroalimentaria del país y el resto de sectores productivos como es la micro y pequeña empresa. Así es que así hemos implementado el programa, ya hemos tenido siempre el programa de vivienda social hasta 950,000 lempiras al 4% y vivienda media al 7% hasta 4 millones de lempiras. Lo otro es que el último cambio y instrucción precisa de la presidenta Xiomara Castro era que al observar que mucho digamos, demandante de vivienda pues tenía la capacidad de pago con estas nuevas modalidades, pero tenía que endeudarse para obtener la prima. Entonces ese fue el último cambio, la última instrucción y a partir del 20 de mayo ya no se va a cobrar prima ni a vivienda social ni a clase media, que es un importante paso para acercar más y tener mayor capacidad, que la gente tenga mayor capacidad crediticia y provocar también la competitividad en el sistema financiero hondureño. ¿Cómo es eso que no van a cobrar prima? Explíquelo así a los hondureños. Muy bien, tradicionalmente el año pasado cuando se implementó el programa, en vivienda social estaba una prima hasta el 3%. Por ejemplo, en 900,000 lempiras, la prima tenía que ser 27,000 lempiras, más los gastos de cierre que tiene que pagar siempre el prestatario o el usuario final. Y en vivienda media se había establecido un parámetro hasta el 10%. Es decir, para un crédito de 4 millones, el 10% eran 400,000 lempiras. Entonces era una limitante para el prestatario de tener esa prima con este ejercicio que estoy haciendo para poder darla al banco y hacer todo lo que es el proceso de solicitud y aprobación. Entonces la prima era una limitante para accesar a este crédito. Ya con esta modalidad pues se va a flexibilizar más, va a haber mayor capacidad de atención al público y los bancos les va a permitir tener mayor competitividad. Sí. Licenciada María Lidia Solano, la banca, ¿qué piensa de esto? Bueno, para la banca es un reto nuevo, tenemos que decirlo bien claramente. Usualmente el banquero se siente muy confiado, más cómodo, si el adquirente de la vivienda da una prima, porque el principio que hemos tenido desde siempre
es que el que da una prima no quiere perder después su casa, porque ya puso algo por adelantado. Pero pues don Edwin ha hecho su labor de convencimiento con los banqueros. ¿Cómo hizo para convencerlo? Pues mire, la verdad es que todos estamos convencidos en que queremos una Honduras incluyente. Y la banca hondureña ha hecho muchísimos esfuerzos para esa inclusión. Prueba de ello es que, digamos, hace 5 años, 6 años, los préstamos de vivienda social eran poquitos y hoy los préstamos de vivienda social en número casi son similares a los de vivienda clase media. Antes pues nos enfocábamos más en la clase media porque obviamente tenían más colchones de seguridad financiera. Pero dado de que reconocemos de que la vivienda social, la vivienda en general, es es un apego de la persona con su familia, con la sociedad. Y lo que queremos es eso, ¿verdad? Una sociedad en donde nos sintamos todos comprometidos a trabajar cada día por una Honduras mejor. Pues yo creería que van a haber muchos bancos buscando opciones para que sus prestatarios puedan aspirar a este producto, porque es un producto supremamente bueno. O sea, 30 años de plazo, 4% de interés para la vivienda social, 7% para la vivienda clase media. Eso es prácticamente de un punto de vista financiero. Si usted analiza que usted tiene un 6% de inflación, pues prácticamente es como que no esté pagando intereses. Correcto. Entonces, ¿quién va a ser aquel que no va a querer cuidar ese crédito? Y yo creo que el banquero pues va a apostarle a este nuevo reto, y ojalá Dios quiera dentro de un año pues traigamos cifras tan bonitas como las que ya hemos acumulado en los últimos 3, 4 años de vivienda social y vivienda clase media. Ahí le colocamos la... Ah, sí. Ahí está, mire qué curioso esto. Ahí esto es únicamente el año pasado y este año. Y eso que tuvimos algunos impases porque todavía no estaba el programa totalmente establecido. Sí. Pero Sí. usted allí lo que puede ver es que los nuevos préstamos de vivienda consistentemente crecen, ¿verdad? Y aquí ya tenemos en abril que estamos creciendo de 2.500 millones de lempiras a 2.600 millones de lempiras. Y llevamos acumulado 12.900 millones de lempiras en créditos nuevos, que eso es una cifra pues que históricamente no veíamos en los tiempos de antes, ¿verdad? ¿Por qué tomó la decisión la banca hondureña de apoyar este proyecto? Y corríjame, nunca antes había pasado en esas condiciones. No, la condición de 30 años y de tasa de interés tan baja no se habían dado. Y la verdad es que eso lo que hace es que abre la posibilidad de más hondureños pudiendo ser sujetos de crédito. Y por otro lado también, consistentemente la mora en vivienda, en financiamiento de vivienda, es una mora supremamente baja. 1,5%. Todo el mundo quiere pagar su casa. Todo el mundo quiere pagar su casa, nadie la quiere perder. Entonces yo creo que todos esos elementos juntos, bueno, y ahora el elemento de poder, porque fíjese bien, antes, aún desde el punto de vista de la Comisión de Banco, que era el regulador, sugería, ¿verdad? No impone, porque la Comisión no puede imponer, pero sugería que se pidieran primas hasta de un 30-40%. Y ahora estamos hablando de que si las primas van a ser 0 y la Comisión de Banco no va a castigar a los bancos estableciendo reservas previsorias por cualquier pérdida de vivienda, entonces los bancos se van a sentir con mayor libertad para poder incursionar en este producto. Sí, ¿qué dicen los desarrolladores? ¿Qué dice la Chico? Dígame, ingeniero Gustavo Boquín y también ingeniero Silvio Lario. Boquín. Bueno, buenos días. Los desarrolladores pues hemos visto un repunte en las ventas. El comunicado donde se empieza a aplicar el 0% vino una semana después de Semana Santa y 15 días después vimos un increíble repunte en las ventas en general. Tenemos noticias de afiliados a la Cámara
que ellos vaciaron totalmente su inventario. ¿El 0% empezó después de Semana Santa? Una semana después de Semana Santa empezamos a ver los resultados. Y estamos muy contentos por eso. Todo lo que venga a impulsar la vivienda, pues nosotros lo apoyamos. Y este es un esfuerzo que es el resultado de muchas buenas decisiones que se han tomado desde el pasado. El fondo que está abasteciendo de recursos toda la operación de Banprovi fue creado desde el gobierno del presidente Zelaya, y el resultado es que ahora, 20 años después, tenemos una bolsa, por decirlo, como vos decís, hablándolo en hondureño, en catracho, tenemos una bolsa de casi 30.000 millones de lempiras en un fideicomiso o un contrato de administración que nos permite que las autoridades puedan dar estas tasas. Entonces, sí tenemos un gran reto. No podemos desconocer que el déficit de vivienda en el país es de más de 1.300.000 viviendas, tanto cualitativa como cuantitativa, y nuestro país en este momento produce más o menos 30.000 viviendas al año, cuando necesitamos 60.000 viviendas al año. Entonces, hay que hacer muchos esfuerzos. El esfuerzo de Banprovi es importante, también el esfuerzo que hacen nuestros compatriotas que están en el exterior mandando remesas es importante. Hay que fomentarlo, porque de los 9.000 millones de dólares que entran al país aproximadamente al año, solo el 3.7% se dedica a vivienda. Hay que fomentar más, pasar eso de consumo a vivienda, para hacer más inversión, que las familias tengan esa seguridad. La vivienda genera arraigo y por ende la Chico tiene una estrategia de pasar de 30.000 a 60.000 viviendas al año y llegar a construir 100.000 viviendas al año. Con eso paliaríamos el déficit habitacional más o menos entre 12 y 15 años. Sí. Silvio, la primera presentación que te envié del ingeniero Silvio Larios. Silvio, ¿tú qué piensas? Bueno, mira, este es el claro ejemplo que cuando se trabaja de manera integral se pueden lograr grandes cosas. Siento que lo que hoy estamos abordando es una buena noticia para los hondureños. Definitivamente. Que la banca, el gobierno, los desarrolladores, los veo unidos, qué bueno, por el país, y que el gobierno está moviendo el dinero, que la banca ha sido accesible y que ustedes, entiendo, están contentos. Estamos bastante contentos. Vamos encaminándonos hacia la verdadera meta, ¿verdad? Que son las 100.000 viviendas, tal como lo expresó el ingeniero Gustavo. Dice Gustavo que son 60.000 y que se hacen 30. Vamos a ir gradual. El déficit la mitad, ¿no? El déficit es serio, ¿verdad? Pero necesitamos este tipo de políticas. O sea, está la voluntad, están los recursos, que el principal problema que teníamos nosotros en este caso era pues prácticamente financiero. Existen también temas de tramitología que también los va a exponer más adelante el ingeniero Gustavo, es bastante serio. El tema del agua, como también lo habíamos platicado contigo hace unos minutos, el tema de la energía eléctrica de igual manera, que dentro de las presentaciones que ahí tenemos, pues nosotros estamos enmarcándolo de una manera bastante general. O sea, no podemos estar hablando de construir todo o llegar a esas metas, sería más adelante. Aquí, bueno, para aplicar un poquito, estas son parte de las propuestas que nosotros hemos estado, parte de la agenda de que como Cámara de la Construcción estamos siempre puntualizando. Estamos puntualizando, pues no podemos obviar lo que es el tema de la red vial, ¿verdad? Que es una parte importante como parte de la logística, parte de lo que la comprende el sector productivo en la generación de empleo. Tenemos casi 17.000 kilómetros, 17.000 kilómetros de lo que es nuestro inventario de red, ¿verdad? Con lo cual hay que darle un mantenimiento periódico y rutinario. La inversión, el inventario vial existente no pavimentado cuenta con 9.130 kilómetros, el no pavimentado, ¿verdad? Y que la inversión que se debería hacer para darle mantenimiento más adelantito. Ok. La siguiente, por favor. Bueno, esto es en términos generales, ¿verdad? Porque el tema de vivienda y movilidad
¿verdad? Para manifestar también nuestras gratificaciones que hemos sostenido en los últimos días tanto con el ministro de la CIF, el ingeniero Mauricio Orza, así también como la abogada Rixi Moncada de la Secretaría de Finanzas, ha hecho posible de que el tema de los pagos retrasados ya solventando, ¿verdad? Entonces, ya estar aquí públicamente nuestro agradecimiento de que ya se están tomando soluciones para poder solucionar este tema de manera ya definitiva. Vamos encaminados a eso y con lo cual pues nuestros empresarios de la construcción, nuestros contratistas van a estar pues apoyando todo este tipo de procesos de licitación. Ahora sí nos vamos más adelantito lo que es, bueno, estos son los claros ejemplos. Vamos a donde está vivienda. Bueno, aquí es donde ya lo expresó pues prácticamente el doctor Araque, y ya también María Lidia ya expresó algo de eso, el ingeniero Gustavo, ¿verdad? A dónde queremos ir, la importancia de todo lo que se está haciendo. Ya son puntos que teníamos en nuestra agenda que ya prácticamente están, como decir, en nuestro checklist ya está marcado como realizado. Solo es de mantenernos puntuales, apoyando. Estos son números que se nos proporcionaron por parte de Banprovi el año pasado. Importante, ¿verdad?, en realidad a lo que representa todo este tipo de información para nuestro país. ¿Cuántos son los créditos aprobados? Bueno, al día de hoy, más de 2.000 millones de lempiras. ¿Don Edwin? Sí, efectivamente, tenemos una información más actualizada y estamos en este proceso bien acelerado, desembolsando toda la presa que nos quedó el año anterior a raíz de la eliminación de los fideicomisos. Pero lo más importante es que el sector de construcción y el sistema bancario en su conjunto no paró. Siguió dando créditos y Chico siguió construyendo casas. El gran reto ahora es cómo aumentar ese inventario de proyectos, tratando de menguar esa tramitología que me engorrosa el permiso de construcción, y por eso tengo una buena noticia también. Ya, ya hablé con el ingeniero Larios, con el ingeniero Oquín, para que nos manden un listado de todos los proyectos que tienen para propiciar y que se dé a la brevedad lo que es el permiso ambiental, ¿verdad? Eso va a ser bien importante, porque tenemos que restituir los nuevos proyectos de inversión. Bien, en cuanto a las cifras, ya... No han dado muchos permisos ambientales, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces hay mucho atraso en ese ambiente. Ya hablé con el ingeniero Luqui Medina para que nos acelere. Chico me va a mandar un listado de todos los proyectos que tienen en todo el país para acelerar estos permisos ambientales y que los proyectos ya no tengan este atraso, ¿no? Doctor, perdón, ahí que Solo una cosa, licenciada. Sí, no, que yo quería apuntar que en este tema de la construcción hay como tantas aristas, ¿verdad? Pero sí agradecer al doctor Araques. Ejemplo, el IP. El IP al inicio del gobierno pues teníamos un poquito de atrasos porque, claro, llegan gobiernos nuevos, quieren poner la casa en orden, lo cual es correcto, pero llegan funcionarios nuevos, los procesos eran un poquito más largos. Y fundamental la reunión Banprovi, EIP, banca, ponernos de acuerdo en cómo se tenían que mandar los documentos, cómo se tenía que hacer todo y lo que yo le llamo pues la fábrica de préstamos de vivienda volvió a operar. Ahora está el tema de los permisos ambientales. La banca tiene un compromiso como banca pues que tiene los beneficios de la banca internacional de hacer proyectos que sean sostenibles, proyectos de construcción son sostenibles. Entonces el Estado tiene el compromiso de dar esas licencias y de darlas bien dadas, no es que de cualquier manera, ¿verdad? Entonces todos nos tenemos que educar en el tema. Y claro, las municipalidades tienen que apoyar, porque a veces no es el constructor el que puede resolverlo todo. Pero yo aquí lo que quería decir es, hay liquidez en la banca. Y estos son los proyectos en donde la banca puede participar con una municipalidad para crear, digamos, los embalses y las mitigaciones que se requieran para que estos terrenos de los desarrolladores puedan ser construibles y no parar el proyecto. Porque lo importante en esta fábrica de vivienda es que no se pare nada. O sea, que ellos no paren de construir, que Banprovi no pare de redescontar, y que el banquero no pare de analizar el crédito y de poner el crédito. O sea, esto tiene que ser algo porque 6 meses de stop, ¿verdad?
cuesta muchísimo, cuesta año y medio volver a reponer. Es correcto. Entonces, ahorita ya estamos, entonces lo que hay que hacer es ¿Le seguir. preocupa la licencia ambiental? Las licencias ambientales a nosotros lo que nos preocupa es que tienen que ser bien dadas. Ya, no debemos de llenar el tema de primero, la claridad, que el constructor sepa qué es lo que tengo que llenar. Segundo, la responsabilidad empresarial de que lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer. Puede ser que eso haga que mi proyecto cueste un poquito más, pero también ahí el banco y el constructor pueden desarrollar un mercadeo en donde yo me siento orgullosa de ocupar un proyecto habitacional que respete el medio ambiente. No debería de ser lo mismo. Para mí, vivir en un proyecto habitacional en donde el agua es un tema que no está resuelto. Ya, yo creo que hay que ir resolviendo los problemas del agua. Y hay soluciones que son públicas privadas, ¿verdad? Que los pozos, que las aguas grises, reciclar las aguas grises. O sea, tenemos que ir construyendo eso. Y yo le decía a alguien que hace estos edificios muy lindos, le decía, atrévete a decir que tu proyecto lindo, precioso, es el primero en Tegucigalpa que realmente recicla todas sus aguas grises. Y te vas a encontrar que hay un montón de gente joven que está dispuesta a pagar $10,000, $15,000, hablemos de clase media, con tal de vivir en un proyecto habitacional que dice certificado respetuoso del problema de agua de Tegucigalpa. Yo voy a querer vivir en eso. Todos los que estamos acá vamos a querer vivir en eso. Yo no quiero vivir en un edificio muy lujoso, pero que realmente se está comiendo el agua de todos los vecinos y no tenemos una solución, ¿verdad? Entonces, eso es un tema, pero yo estoy seguro la empresa privada es muy creativa, aquí tenemos buenos constructores, entonces eso tiene que ser un plus que le pongamos a todos estos proyectos. Me imagino que esa plática fue con Pepín. Decía. Sí, Raúl, antes de que se me perdiera la idea, es que sí, en eso de los permisos ambientales está bien, ¿verdad? Con lo de los proyectos en sí, ¿verdad? Del proyecto habitacional, pero no olvidemos también algo bien importante, porque la construcción en sí es un sistema de cadena de producción de diferente índole. También abarca lo que es la minería no metálica, ¿verdad? Entonces, lo que son bancos de arena, grava, piedra, son esenciales también para poder desarrollar este tipo de proyectos, con lo cual también tenemos que llevarlo de la mano, ya que ya se están presentando problemas en la actualidad, ¿verdad? De solicitudes que llegan a la Secretaría de Medio Ambiente y no están siendo gestionadas por los diferentes funcionarios. Entonces hay que mantener también eso en agenda, porque vamos a tener, como decir, la mesa con tres patas, ¿verdad? Y no con las cuatro. Entonces hay que complementar, así como el tema del agua, esencial, y todo enmarcado en el respeto de las medidas ambientales, ¿verdad? Para poder realizar todo a satisfacción de las normas, tanto nacionales como internacionales. Me siento bien en este programa. Hoy no estoy que se están agarrando o que solo hay problemas. Hoy estamos hablando de la posibilidad. Claro. Posibilidad de que la gente pueda tener acceso a una casa, que los bancos están apoyando, que el gobierno está apoyando, que los desarrolladores están apoyando. Gustavo. Bueno, todavía nos queda mucho trabajo por hacer, Raúl. Te voy a decir, hay cosas irónicas. Por ejemplo, lo que planteaba doña María Elena, en este momento no lo podemos hacer porque la propia regulación nos lo impide. O sea, el SANA, ahora UMAPS, prohíbe que reciclemos las aguas y las reinyectemos en el sistema. Entonces, tenemos que cambiar esas regulaciones. Pudiéramos hablar de sistemas duales de abastecimiento, uno de aguas recicladas para baños y básicamente para baños, y el otro agua nueva que entre a los edificios y abastezca pues regaderas y cuando uno toma el agua. Eso es un tema. En general tenemos exceso de regulación. Si tú agarras en este momento y haces una ruta crítica para un proyecto habitacional de 500 viviendas, el promedio para la obtención del permiso de construcción es 3.8 años. Sí. Esa es la realidad que tenemos en este momento. Entonces tenemos que trabajar con el gobierno para quitar esa regulación, pero al mismo tiempo meter una nueva regulación, y es
pedirle al gobierno que ponga y que implemente la ley de vivienda, la actual ley de vivienda que tiene el país, ya promulgada, publicada en la Gaceta. Solo falta el reglamento para poderle echar a andar y crear el Ministerio de Vivienda que lo manda la ley específicamente. Entonces, al tener ya este regulador, vamos a poder sentarnos alcaldías, desarrolladores, banca y Banprovi, que son los jugadores importantes en este tema, y poder llegar a esas ideas. Reciclemos el agua, hagamos una presa, quitemos esta regulación. Por ejemplo, en este momento, las ciudades, para ser eficientes, lo que todos los investigadores y científicos del mundo dicen es que las ciudades tienen que cumplir 3 condiciones. Ser céntrica, básico. Ser alta y ser densa. Esas son las 3 reglas para una ciudad eficiente. En Tegucigalpa tenemos una regulación que dice que no podemos pasar de cierta altura dependiendo del ancho de la calle. Entonces, si agarramos la calle más ancha de Tegucigalpa en este momento, el edificio no puede pasar de 60 metros. Entonces, estamos hablando de un edificio más o menos de 40 pisos. No podemos pasar de eso por regulación. Entonces, si queremos densificar nuestras ciudades, tenemos que quitar esas regulaciones. Aparte, por ejemplo, zonas que se han deprimido un poco en la ciudad, por ejemplo, el centro de la ciudad. El centro de la ciudad tiene agua, tiene luz, tiene drenaje, tiene todos los servicios y es la parte más despoblada de la ciudad. ¿Por qué? Porque tenemos regulaciones que no permiten remodelar ciertas estructuras para hacerlas habitables y poder venderlas a gente que cumpla con las condiciones y poder llenar esa parte de la ciudad. Entonces, por eso es la alcaldía. Es tema de la alcaldía, tema de antropología e historia, tema de aeronáutica civil. Entonces nos tenemos que sentar todos en una mesa para poder llegar a consenso. Por eso la Cámara Hondureña de la Industria y la Construcción pide que se implemente la ley de vivienda para poder volver a echar a andar lo que antes se conocía como el CIFTA, el Comité Interinstitucional de Facilitación de Trámites Administrativos, donde nos sentábamos todos y veíamos estas regulaciones y se daban resultados. Por ejemplo, Honduras llegó a tener 170 proyectos de vivienda social, primera vez en la historia, con una capacidad máxima de producción de 25,000 viviendas. Fue un hito en la historia de Honduras, pero ya ahorita nos estamos comiendo ese inventario. El programa fue un éxito, pero la consecuencia fue que nos estamos comiendo el inventario y no tenemos nuevos proyectos. Entonces, nos tenemos que sentar a bajar esa regulación, mantener una normativa que respete el medio ambiente, que respete al ser humano como objeto principal de esto, pero necesitamos más inventario. Entonces, son cosas son retos que todavía tenemos que ajustarnos todos. Sí, está don Armando López desde San Pedro Sula. Don Armando, buenos días. Buenos días, señor Raúl. ¿Me escucha? Sí, adelante, lo escuchamos. Sí, bueno, buenos días a todos, todo el set que tienes ahí en su entrevista. Pero mi pregunta es, el programa es tan bonito, bueno, uno como persona y que hay esas oportunidades, pues lo dejan a uno inquieto. Lo que me preocupa es que cuando uno va, por ejemplo, yo soy de Chamelecón, y Chamelecón, según la banca, está descartado con estos proyectos. Entonces, para uno dice, ¿de qué sirve que hayan bonitos proyectos cuando hay ciudades o lugares donde no se pueden aplicar estos proyectos? Entonces, ya que está la licenciada ahí de la banca, quisiéramos una respuesta, porque aquí en Chamelecón hay bancos, está Banpaís, está Banco Occidente, todos los días sacan dinero de acá, todos los días, pero aquí es un lugar de riesgo. Entonces no entiendo realmente esa posición de que tiene el gobierno o la banca misma. Sí, le agradezco el espacio y sí, realmente quisiéramos una respuesta. Lo digo porque pienso que así como yo estoy pensando,
muchos habitantes de Chamelecón también quisieran una respuesta, porque vuelvo a repetir, el programa es excelente, pero no aplica para ciertas ciudades. Gracias, licenciado Raúl, por considerar nuestra llamada, y no sé si tienen alguna respuesta positiva para nosotros, o es que hay lugares donde van a hacer todo el paquete, porque según miro ahí los del Colegio de Ingenieros, que no sé, que me expliquen, ¿verdad? Porque no sé si van a hacer en un solo lugar los donde uno puede aplicar para vivienda, o uno puede, si uno tiene un terreno, por ejemplo, no puede aplicar, le hablo de Chamelecón, no puede aplicar para este tipo de vivienda. Muchas gracias a la licenciada María Lidia Solano, ¿verdad?, por que considere esta posición de los habitantes, hablo por todos los habitantes de Chamelecón, y también por Banprovi, porque ya mucha gente ha ido aquí a las oficinas, y esa es la respuesta, que Chamelecón no aplica porque es una zona de riesgo. Tengan buen día y que Dios les bendiga a todos. Gracias, licenciada. Bueno, yo a don Armando le diría, sí, fíjese que estaba viendo las casitas de Chamelecón y me recuerdo en los últimos huracanes que hemos tenido, haberlas visto recubiertas de agua casi hasta el techo. Entonces, estas son decisiones duras, tristes para las personas, para el gobierno, para los habitantes de la zona, pero alguien tiene que decir que mientras no hagamos las obras de mitigación, no se puede seguir construyendo en esos lugares. Y es duro porque vaya, usted lo está diciendo, usted tiene una tierrita en Chamelecón y usted quiere construir ahí porque cerca tiene su trabajo, porque cerca está su familia, pero el Estado no puede obviar esa responsabilidad, ni la banca tampoco, de permitirle que usted construya en una zona de alto riesgo. Sin embargo, hay tecnologías y en el mundo hay dinero muy barato, y eso es un reto que como país lo tenemos, y con don Edwin Araque nos hemos soñado que antes del final de este gobierno vamos a lograr que Honduras firme este protocolo verde que le da acceso a dinero todavía más barato del que tenemos actualmente, porque casualmente es un dinero que lo pusieron los países grandes para ayudarnos a hacer obras de mitigación contra el daño que nos ha ido haciendo el cambio climático, o que nosotros le hemos ido haciendo al clima, ¿verdad? Entonces, aguante su tierrita, va a llegar un momento en que sí va a haber la ingeniería. Aquí tenemos dos grandes ingenieros que lo van a poder hacer. Vamos a tener la ingeniería, se van a dar también los costos financieros, y vamos a ver a Chamelecón como un lugar donde se va a poder construir mucha vivienda social. Me dice el abogado Jorge Pineda, buenos días. Deseo felicitar a los panelistas por ese tema tan importante que están ventilando para el beneficio del país y la población, como es la vivienda, pero principalmente felicito a nuestra directora de la IVA, Jorge de Bach, de nuestra directora de la IVA, la licenciada María Lidia, y al socio estratégico de la banca como es Banprovi, por estar cumpliendo con las demandas que la población desea. Dime. Sí, Raúl, en base a lo que está diciendo don Armando y lo que dice doña María Lidia, es correcto. Por eso también dentro de lo que el programa de agenda o los puntos que nosotros estamos enfocándonos como agenda para tratar temas importantes está lo que es el Valle de Sula. ¿Verdad? Medidas de mitigación, estamos hablando de los bordos, mantenimiento, construcción, represas, cosas que van a venir a ayudar a mitigar este tipo de situación, ¿verdad? Pero depende de que sean considerados por las autoridades gubernamentales máximas, ¿verdad? Porque también hay que crear, digamos, lo que era la Comisión del Valle de Sula, que hay que reactivar todo ese tipo de buenas instituciones que existían, o sea, ponerlas en marcha. Tenemos que entender que la importancia del Valle de Sula no solamente radica en lo que es la producción, sino que también en sus habitantes, en la calidad de vida que puedan tener. Ellos necesitan su vivienda. Entonces, para poderla tener y que sean pues prácticamente aceptada por la banca, hay que tener esas medidas de mitigación, ese tipo de obras, y hay que empezarlas ya. Desaprovechamos todo lo que es este verano en estar discutiendo, alegando un montón de cosas, de politiquería, no sé,
¿verdad? Pero aquí tenemos que enfocarnos en las cosas que son importantes en Honduras y trabajar de manera conjunta. Lo estamos logrando en diferentes sectores, como lo que es ahorita, con Vivienda, con Banprovi, AIBA y otras instituciones. ¿Por qué no lo podemos hacer, replicar esto en otro tipo de acciones que requiere el país? Sí, voy a hacer una pausa para que don Edwin Araque nos explique a cuántas personas esperan beneficiar con esto de cero prima. Pongan atención al volver. Aquí está la gente de la banca, los ingenieros. Si usted no tiene casa y quiere tener su casa, y con este proyecto conjunto de gobierno, la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias y los ingenieros desarrolladores, al volver, detalles. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Don Edwin, si nos dice qué requisitos debe cumplir la persona para aplicar a los créditos cero prima para vivienda. Bueno, si es tan amable en producción que me ponga este cuadrito, por favor. La presentación, Eddie, por favor. Exactamente. Tenemos documentos personales, así rápidamente, los documentos más pertinentes primero. Acérquenlo, compañeros. Copia de la tarjeta de identidad. Y recomiendo al público que le tome una fotografía a esta imagen en el monitor de su televisor. Amplíenlo, por favor, si son tan amables. Bueno, y la gente puede tomarle foto a eso. Correcto. Para que les quede guardado la explicación y tener una idea inicial de cómo es esto. Exactamente. Ahí. Bien, entonces tenemos la tarjeta de identidad, copia de RTN, constancia de trabajo con deducciones. También el croquis de la vivienda actual. Recibo de un servicio público, puede ser del ENE, del SANA, cualquiera donde está viviendo actualmente. Constancia bancaria del saldo promedio de los últimos 12 meses. Y también aquí se requiere la constancia de trabajo, por lo menos de un año. En cuanto a los documentos de la vivienda, pues un contrato de promesa compra-venta, que es la intención de la compra, con este documento va al banco, copia de la escritura pública del terreno, pago de bienes inmuebles que esté al día en lo que va a comprar, croquis del proyecto y ubicación con coordenadas cuando se trata de construcción de un nuevo proyecto, una nueva casa, los planos hechos por un ingeniero, el plan de inversión y el evalúo de la propiedad. El evalúo de la propiedad es bien importante porque ahí es donde el ingeniero certifica, digamos, el valor de mercado. Lo otro, si no está en zona de riesgo, y eso le permite al banco mayor confianza. En la parte de abajo tengo ejemplos prácticos como una vivienda que cueste, por lo menos en el interior del país, 300,000 lempiras, a 30 años al 4%, la cuota es de 1.432.25. Si fuese 500,000, sería 2.387.08 y 700,000, la cuota son 3.341.92 centavos. Está en amarillo porque esa es la media que tenemos viviendo. O sea, la mayor parte de personas, casi el 70%, está demandando casas de 700,000 lempiras y su capacidad de pago anda en una cuota de 3.341.92. 800,000, 3.819 y 950,000, que es el máximo, 4.535. Ya en lo que es vivienda media, a 1 millón de lempiras son 6.653, 1.700.000, 11.310 y está en amarillo al 7% y a 30 años plazo, porque ese es donde está también el promedio de los que demandan vivienda de clase media. 2.013.306, 3.019.959 y el máximo de 4 millones que tiene una cuota de 26.612.10. Estos solamente son intereses. Sin embargo, dependiendo de la edad, el banco le va a exigir también un seguro de vida. Y aquí tengo una buena noticia. Ya hay compañías de seguro que ya están asegurando hasta 99 años de edad. Que antes era una limitación para la persona de la tercera edad, se sentía subestimado cuando decía, ¿de dónde voy al banco? Pero tengo 60 años y lo máximo que da tradicionalmente una compañía de seguro es 75 o 80 años. Y hay una compañía de seguros. ¿Qué compañía de seguros es esa? ¿El nombre aquí? Usted la sabe, el banco es el Seguros Continental. Es una novedad.
¿verdad? Ya saca usted y la publicidad es suya, ¿verdad? No, pero no importa, es tan buena la noticia Sí. que por eso pregunté porque que diera aquí. Correcto, entonces ya no tenemos esa restricción en cuanto a la edad. Es decir, esto es una novedad y creo que el producto vale la pena. Es decir, ya Banprovi va a poner a disposición las ofertas de la mayor parte de compañías de seguro en sus oficinas y lo mismo hacen los bancos. Naturalmente que el banco va a preferir pues, que se contrate con la compañía que está ligada al banco, pero esa es parte del mercado. Bien, lo otro, que es importante, Raúl. Solo si me permiten un segundito para redondear el tema. Todo lo que les acaba de mencionar don Edwin sobre los requisitos para obtener un crédito de construcción son básicamente cuando es una casa aislada o cuando es una casa fuera de un proyecto independiente, habitacional. correcto. Sí. Pero cuando ustedes se acerquen como clientes a un proyecto habitacional, se acerquen a su desarrollador, toda esta documentación, nuestros equipos de venta la gestionan por ustedes. Sí. Ustedes solo entregan básicamente su fotocopia de su tarjeta de identidad, planos, avalúos, todo eso se encarga el desarrollador de hacerlo. Y les puedo garantizar que ustedes visitan el proyecto, más o menos el procedimiento visitan el proyecto, eligen su vivienda, los equipos de venta les ayudan con la parte financiera y hacen una visita al banco porque los bancos exigen una entrevista con ustedes y posterior a eso ustedes solo se acercan otra vez al banco a firmar prácticamente la escritura. Entonces, quería aclarar eso, que todo esto parece un poquito complicado, pero realmente cuando es un proyecto habitacional, ya los desarrolladores, los equipos de venta están preparados por la misma banca, por las instituciones financieras, para hacer toda esta gestión y facilitarles a ustedes la vida. Yo creo que sí, muy importante la aclaración del ingeniero Boquín. Cuando es un proyecto ya de desarrollo, ya no necesita evalúo independiente, ya no necesita planos de construcción porque ya está hecho. Lo único que requiere es el contrato de promesa de compraventa. Promesa de compraventa. Con eso se va al banco y con eso ya inicia ya el proceso. Yo creo que la aclaración ha sido bien importante. El otro es la tramitología. Solo antes de eso, sí. Yo quiero pedir disculpas a los televidentes que están llamando, pero voy a esperar que don Edwin haga la exposición y luego les voy a dar la oportunidad que les puedan preguntar a los invitados. Don Edwin. Sí, efectivamente había un tema que fue un motivo de atraso, que era que cada notario público hacía su propio estilo, su propio formato. Esto ya se homologó con el sistema bancario y yo quiero agradecer a la IVA que ha sido realmente bien, digamos, proactiva en eso y ha colaborado enormemente con Banprovi y con el gobierno de Honduras. Entonces tenemos homologado ya el contrato, va a ser un solo documento, una sola escritura pública. Y además ya no va a haber tasa puente. Ahora queda la tasa que va a dar Banprovi el redescuento. Si es vivienda media, ya al 7% y vivienda social al 4%. ¿Qué significa eso? Que como los bancos ahora no tienen tasa puente, ellos también van a ser más ágiles en el trámite. Y ya tenemos experiencia que un expediente completo se otorga el desembolso y ya la formalización de todo el crédito en 3 semanas. Eso es un avance, porque también ya tenemos el apoyo del IP, hicimos varias reuniones el año pasado, de cómo agilizar los trámites, y eso ha sido bien importante. Y ahora pues yo me perfilo también homologar un solo documento, un formato de avalúo de propiedad. Eso es bien importante también para agilizar los trámites. Ya con eso estaríamos ya menguando toda esa tramitología, ¿verdad? Que un notario pone su propio estilo, su propia, digamos, exquisitez en el documento. Ahora no, ahora es un documento único, universal, uniforme para todo el sistema bancario y también las cooperativas. Sí, ¿a cuánto asciende la inversión que hará Banprovi para aplicar ese 0% de prima? Bueno, ahorita estamos en la etapa, el año pasado el sistema bancario apoyó a Banprovi y al gobierno en 6.600 millones de lempiras. Y Banprovi complementó con 4.500 millones. Fueron en promedio 13.000 millones. Ahorita estamos en el proceso de desembolsar esa presa. Ya al mes de mayo tenemos 3.250 millones desembolsados. Este mes, pues todo el mes de junio, yo pienso superar la meta de 1.200 millones para pues sostenernos ya en casi 4.500 millones
y que solo nos queda el resto para el mes de julio y agosto para empezar. Y además tenemos una disponibilidad de recursos, de acuerdo al decreto, ley, que el fondo de inversión se amplió hasta 25.000 millones de lempiras. Es decir, tenemos capacidad para desembolsar un promedio de 5.000, 6.000 millones de lempiras adicionales para los nuevos proyectos. Sin embargo, por razones estrictamente de dar certidumbre, a cada institución bancaria se le puso ya una cuota de las disponibilidades. Y esto es bien importante porque los bancos van a saber cuál es su límite. Cuando ya lleguen a su límite los fondos disponibles que le ha puesto Banprovi a cada institución en función al comportamiento histórico de desembolso y préstamos que otorga, ya los bancos van a tener ya una idea clara si se les está agotando los recursos. ¿Qué va a pasar cuando todos los bancos lleguen a su límite? Pues vamos a hacer nuevas gestiones con el gobierno central, con el Banco Central particularmente, para que nos amplíe también el fondo de inversión, de tal manera que en base a la demanda vamos a permitir generar mayor empleo, más crecimiento económico, y creo que este es un proyecto, de mi punto de vista, de lo más importante en la gestión de la presidenta Xiomara Castro, porque estamos impactando en el empleo productivo y en el crecimiento económico. Además que estamos democratizando el crédito con estas medidas que son históricas, Raúl. Yo creo que en la historia contemporánea de Honduras nunca ha habido una tasa de interés del 4%, porque en el periodo que estaba el INBA era el 9% y a 20 años plazo. Y ahora con la nueva novedad, a cero prima, con el anuncio que hace el ingeniero Boquín, que si hay una persona que por alguna circunstancia no puede pagar su casa, el ingeniero Boquín se lo vuelve a recomprar. Claro, ya es de antemano una plusvalía, que los primeros 5 meses de pago ya genera una plusvalía, un porcentaje. Y lo que decía nuestra directora María Lidia Solano es bien importante. Con una inflación de 9.8 que fue el año pasado y una tasa del 4%, esa diferencia en términos reales es 5% que va al capital, es una mejora de la plusvalía de la propiedad. Así es que comprar una casa en periodo de inflación, como la estamos experimentando en este momento por la inflación mundial, es una buena oportunidad, una buena opción. Ya después de 20, 25, 30 años, esta cuota que les acabo yo de describir va a quedar simbólica, como pasó con la colonia 21 de octubre, que eran 12 lempiras mensuales, la Kennedy 30 lempiras, el Alto Media era un poquito más, 90 lempiras, y después de 20 años eso era... ¿Y las colinas, el hogar? También, todas esas ya eran de interés medio. 120 pesos las colinas. Sí. Exactamente, entonces creo que es un buen momento, como yo digo así en mi eslogan, si no es ahora, ¿cuándo? Sí, aquí me dice el abogado Luis Romero. Buen día, Raúl. No hay duda que la apertura que tiene Banprovi en este movimiento con la clase media nunca se había tenido. Sin embargo, he observado que algunos de los desarrolladores y los bienes y raíces han subido los precios del metro cuadrado en la vivienda para clase media. Esto es lamentable y queremos sea regulado, pues ese actuar limita la mejoría de la calidad de vida de la clase media y no es lo que se busca. Saludos a todos sus panelistas, en especial a don Edwin. Lo bueno debe ser destacado y eso es algo maravilloso para nosotros, los jóvenes de clase media. ¿Qué hay ahí? Bueno, recordemos que vivimos en una economía de mercado, entonces los precios de las casas lo que reflejan es su valor de construcción. En este momento, si analizamos la canasta de materiales de vivienda, vamos a ver que hemos tenido un incremento importante. Importamos la mayoría de los materiales, la lámina, el acero, etcétera. Entonces, a pesar de que en estos últimos 8 meses el precio del cemento se ha mantenido estable, todos los demás materiales han sufrido un incremento de precio. Los grifos por dar un ejemplo, los grifos de llave han sufrido un incremento de casi el 30%. La canasta básica de materiales ha subido entre un 9.4 o un 10%. Está próximo a salir el nuevo informe de la Chico donde se reflejan todos esos datos. Entonces, estos incrementos obviamente son reflejados en el precio de venta de la casa y por eso es que hay una libertad de compra de mercado. Tenemos en la vivienda social un techo. Los desarrolladores no podemos pasar de 950.000 lempiras, pero también tenemos lo que nosotros llamamos techos locales, que es el avalúo. Cuando ustedes construyen una casa en una zona
semirural, va a un valuador y puede encontrar los precios de 700.000 lempiras, 300.000 lempiras por una vivienda. Pero cuando ya se acerca a las urbes, a las ciudades, los precios por el valor de la tierra van subiendo, y en Tegucigalpa en ese momento ustedes no van a encontrar una casa en menos de 950.000 lempiras, o muy pocas casas en ese término. Por eso nos estamos moviendo hacia la verticalización. Pronto ustedes van a ver que van a empezar a salir edificios de apartamentos para clase social por 950.000 lempiras, 900.000 lempiras, y vamos a empezar a tener esa oferta. Ya varios desarrolladores nos han informado que están en ese tema. Por eso urgimos el tema también de ayudar con la tramitología para poder sacar estos permisos lo más rápido posible y empezar la construcción, de ser posible, en este mismo año. Silvio. Raúl, sí, vuelvo a hacer énfasis. El tema de los materiales, ¿verdad? Ya lo explicó de manera clara el ingeniero Gustavo, y precisamente quiero hacer énfasis en el tema de lo que es la arena, la grava, lo que son las licencias ambientales para ese tipo de operaciones. Se va a escasear la arena, se va a escasear la grava, todos estos insumos, y van a subir de precio. ¿Y esto a dónde va a tener el impacto? También en el precio de la vivienda. ¿Con qué se hacen los bloques? Con la arena, ¿verdad? Bueno, es un insumo pero básico. Para cada cosa que se vaya a construir en la casa es un elemento esencial. Entonces, pongámosle ojo a este asunto, no nos durmamos en los laureles. Creo que vale la pena hacer revisiones de quiénes han operado de manera correcta para poderles revalidar sus permisos de ambientales. Y si hay en algún caso que haya de esos tipos de actividades en algunas empresas o extractores de este tipo de materiales que hayan cometido algún tipo de irregularidad, entonces ahí sí hay que castigarlo, pues, o sea, pero no seamos parejos en ese sentido, porque al final su impacto va a tener en la industria de la construcción, especialmente en la vivienda en estos casos. Sí. ¿Y la banca? ¿Cuál va a ser la función? ¿Cómo lograron ese acuerdo? ¿Con quién? ¿Con Banprovi? Con Banprovi. Bueno, la verdad es que tenemos años ya de querer que esto crezca en forma exponencial. Las buenas prácticas ya las conocía don Edwin Araque, y lo que hemos hecho es pues mantener y perfeccionar. Yo le doy el mérito a Banprovi de, como él dice, ya buscar tener los documentos estandarizados. Eso acelera muchísimo y además nos coloca en un futuro. Si el día de mañana, supóngase, que nos utilizáramos los 25.000 millones, que es el problema en el que quisiera estar, ¿verdad? Que los 25.000 millones se terminaron, ahí están las viviendas construidas, los amigos constructores van a estar muy felices, necesitamos más dinero. Pero hay que poner los cimientos para conseguir ese dinero barato que hay en el mundo. Claro. Está el tema de ambiental, donde hay estos recursos baratísimos, 1%, 2%, que Banprovi como banco de segundo piso puede accesarlo. Así es. Ya con su estandarización de las hipotecas. Banprovi es un excelente sujeto de crédito para cualquier banco internacional, porque Banprovi lo que tiene es hipotecas, Banprovi lo que tiene es un deudor, y Banprovi lo que tiene es un banco. Tiene 3 sujetos de crédito que le aseguran el repago de su deuda. Entonces lo que hay que hacer es llevar a Banprovi a los bancos internacionales. Un mismo BESIE le puede comprar la cartera Banprovi, claro, y darles recursos. Lo que sí se necesita en estos casos es tener la tasa de interés baja, porque no debemos de desconocer que nuestra clase media y clase social más baja todavía tienen salarios mínimos, que hay que respetar su capacidad de endeudamiento, que no es tan alto, ¿verdad? Entonces tenemos que construir para ellos y financiar para ellos. Pero yo aquí quería mencionar algo. A mí me encanta, porque hace 5 años, 6 años no eran esas las cifras. En el PAI que a mí me dieron sobre la cantidad de vivienda social que estamos financiando, el 59% son viviendas sociales, en número. Claro, en dinero mucho menos, porque la vivienda... Muéstreme eso a esa cámara, por favor. Yo creo que los chicos ahí la está, tienen. ahí. Los chicos la tienen en... A la número 2, mire, ahí donde el muchacho ahí. Sí, ahí la tienen ellos. Ah, no. Sí, solo para bueno, congelarla un poco. Ahí está, mire. Ahí está que el 59% es vivienda social y 58% el año pasado. ¿Qué quiere decir? Que estamos
de las 80.000 viviendas, 90.000 viviendas, más de la mitad es para la clase más pobre, ¿verdad? Una recomendación al usuario financiero, porque sé que van a estar acá escuchando. Yo siempre les digo a ellos cuando me llaman, porque a la IVA nos viven llamando, y les digo, visite primero el desarrollador. Asegúrese que el desarrollador ya está calificado por su banco. Asegúrese que tiene los permisos de construcción, ambientales y demás ya finiquitados. Entonces, ahí tiene usted una posibilidad de comprar. Y después hago también otra recomendación, y es, su primera casa no va a ser la casa de sus sueños, va a ser más chiquita que lo que usted la soñaba, ¿verdad? Pero no importa, cómprela, porque teniendo esa casa ya después va a poder comprar la segunda y la tercera, ¿verdad? Yo hago un chiste que yo digo que mi primera casa tenía la cama, pero no tenía la casa. Y después tuve que vender la cama porque no me alcanzaba en la casa. El cuarto era más chiquito que la cama. Pero eso es lo que nos pasa a todos los que comenzamos a soñar con una vivienda. Pero lo importante es tener la vivienda, porque esa vivienda después me sirve de un capital semilla para la siguiente, y para la siguiente, y para la siguiente, hasta que uno llega a donde uno quiere, ¿verdad? Me dice la abogada Rodríguez, escuchando a doña María Lidia, quiero preguntarles, tengo un préstamo, una hipoteca de una casa que tengo al día, pero quisiera preguntarles si puedo sacar dinero en Banprovi, pagar la hipoteca y quedarme pagándole a Banprovi. No, efectivamente no, y categóricamente no es factible, porque esto sería una compra de cartera y no hay efecto en el empleo, no hay efecto en el crecimiento económico. Y el objeto de Banprovi es promover el crecimiento y el empleo. Así es que yo entiendo el público que quiere tener, que tiene una hipoteca al 10, 12, inclusive 15%, y viene una tasa del 7 o 4%, pues es bastante atractivo. Pero lastimosamente nuestra normativa establece que el objeto de Banprovi es promover el empleo y el crecimiento económico. Son proyectos fundamentalmente nuevos. Y lo otro, complementando la sugerencia que hace la licenciada María Lidia Solano, es que yo sugiero también que cuando vaya a buscar su casa, vaya en pareja. Pero si no está casado, pues vaya solo, pero vaya con un buen amigo que le pueda orientar. Obtener la promesa compra-venta y después ir a precalificarse a una agencia bancaria. Eso es esencial, porque ahí le van a dar todos los requisitos. Y para escoger una casa, yo sugiero que se tome su tiempo. Por lo menos debe de visitar entre 3 a 5 viviendas, de 3 a 5 proyectos, para que escoja su vivienda, porque es la vivienda de su vida. Eso es lo que va a crear su patrimonio familiar, su arraigo. Así es que la recomendación es que lo hagan en pareja, porque siempre la opinión de la dama, de la esposa, es bien importante. ¿Hay muchas madres solteras? Hay muchas madres solteras, y justamente tengo un video rápido, Raúl, si es tan amable me lo pasa. ¿Tenés ese video? Ahí está en una de las presentaciones, por favor, Eddie. Sí, tenemos también una característica. Los principales prestatarios que se han acercado en los últimos meses a Banprovi son gente joven, de 23, 24, 27, 28 años de edad, ya con su vivienda propia, que tienen un salario, algunos tienen menos del salario mínimo, otros tienen un salario mínimo y medio, y Banprovi le está dando vivienda social hasta 2 salarios mínimos. ¿Y cuál es el parámetro que hemos tenido? Tomamos el salario mínimo del empleado bancario, que es más o menos 15.500 millones de 15.500 lempiras, que 2 salarios equivale a 31.500. Ese es el techo. Si ya gana más de eso, ya pasaría a clase media, aunque tenga una casa de un monto menor de 250.000, pero si ya tiene 3 o 4 o 5 salarios, ya tiene la capacidad para pagar el 7%, porque este es un mecanismo de progresividad. La clase media al 7% está subsidiando la vivienda social del 4%, para preservar el patrimonio de Banprovi, tener los excedentes y seguir financiando proyectos habitacionales. Póngame el video para que me lo comente don Edwin. Un testimonial. Sí. Esta joven es de Comayagua, Honduras. Póngale audio, por favor. Leslie Yulisa Martínez Álvarez. También en ocasiones alquilar de una u otra manera es algo que lo impulsa a uno a optar por este tipo de proyectos para poder establecerse mejor y tener lo que es
propio. Nunca lo había visto en una tasa de 4% por 30 años. Yo estoy muy agradecida con Dios, con mi familia, con la presidenta Xiomara Castro, y solamente darle las gracias y que este mensaje de agradecimiento pueda impulsarla y animarla a ella a que siga innovando nuevos proyectos, nuevos programas que puedan beneficiar al pueblo hondureño y a muchos jóvenes, a muchas madres, a muchas familias que desean pues tener su propia vivienda. Ahí donde pueda ser yo misma, eso es mi casa, ¿verdad? Mi lugar seguro. El que estaba en el video es el gerente de la agencia La Alhambra. Entonces, él muy emocionado me dijo, vale la pena sacar este testimonio, porque en efecto, pues sintió emoción cuando esta joven fue y se le entregó su casa ahí, un proyecto habitacional, un desarrollador en Comayagua. ¿Lo importante para la industria de la construcción esta decisión? Súper importante. Nosotros, como les decía hace un momento, hemos visto un repunte en las ventas. Eso genera empleo. Un dato importante, la industria de la construcción emplea más o menos 250,000 personas. De esas 250,000 personas estimamos que 150,000 trabajan en construcción de vivienda. Así que el efecto multiplicador de invertir en vivienda es enorme y beneficioso para el país. Generamos arraigo, generamos negocio, generamos riqueza, generamos nuevos puestos de trabajo, generamos una economía que circula y rota alrededor del eje de la industria de la construcción. Así que cada lempira invertido en vivienda, en construcción en general, es un lempira de beneficio para toda la sociedad. Y dependiendo de la escuela económica a la cual pertenezca la persona, muchos dicen que un lempira invertido en industria de la construcción rebota entre 5 y 7 veces en la economía. Así que es un efecto multiplicador gigante. Y un punto importantísimo, cuando ustedes invierten en construir una nueva maquila, que es algo importante para el país, el puesto de trabajo cuesta alrededor de $100,000. Eso es lo que hay que invertir para generar un puesto de trabajo. En la industria de la construcción, con 5,000 lempiras por empleado, ustedes empiezan a generar empleo y 15 días después lo ven reflejado en los mercados de la localidad, cuando la gente recibe su primer salario y va y gasta y genera ese efecto multiplicador y se cierra ese círculo virtuoso de la creación de riqueza. Raúl, hace unos minutos se había mencionado el tema de esos recursos que mandan nuestros compatriotas de los diferentes países, de las remesas, que solo 3% más o menos, ¿verdad? 3.7. Ok, casi 4%. Estos son los datos. Como Cámara de la Construcción, nosotros queremos también hacer una inclusión de todas estas personas, ¿verdad?, que están en el exterior a través de un programa que queremos involucrar a la Embajada norteamericana. No hace mucho tuvimos la visita de la embajadora, la señora embajadora Laura Dogu, ¿verdad? Dogu. Y de don Brian Williams, en el cual les expusimos como Cámara de la Construcción este interesante programa para generar no solamente trabajo, sino que también la construcción de vivienda para este tipo especial de personas. Entonces, con esto vamos a hacer un ganar en diferentes sentidos. ¿Verdad? Que nada más creo que ya tienen que ellos que hacer un poco más de revisión, estaban haciéndolo, no lo pueden, digamos, tomar una decisión así a la ligera, lo tienen que mandar al Departamento de Estado, ¿verdad? Pero estamos a la espera de poder también involucrar este tipo de programas interesantes dentro de este esquema tan importante para lo que es la generación de trabajo, el arraigo y obviamente pues lo que es el desarrollo en sí de nuestro país. Como Cámara también estamos desarrollando otro tipo de actividades que don Gustavo lo va a explicar, ¿verdad? Que el año pasado estuvimos con lo que era el foro de vivienda, que pues involucramos aquí en las instituciones aquí compañeras, fue bien aceptado, tuvimos al exministro de Vivienda de Colombia, el señor Malagón, una persona muy brillante, que platicaron plenamente con el doctor y no lo podía creer en realidad cuando el doctor le estaba planteando este programa, que ya se está viendo el éxito que tiene, y estamos con toda la seguridad que se va a replicar en los países de la región y después por toda Latinoamérica, ¿verdad? Pero sí me gustaría que en su momento pues Gustavo pudiera también manifestar las actividades que tenemos a corto plazo en relación a seguir apoyando este tema de vivienda,
que ya una vez que arrancó, pues no vamos a soltar de seguirlo apoyando de manera integral, de manera conjunta, involucrando, pues haciendo énfasis en esto, a la mayor cantidad de actores. Sí, ¿me decía las remesas? Así, efectivamente, el dato que dice el ingeniero Labre es correcto. Las remesas a mayo del 2022 fueron 3.462 millones. A mayo 2023, este año son 3.722, 260 millones de dólares más, equivalente al 8%. Esto es lo que está financiando la economía y lo que se llama en realidad el sistema bancario tiene una liquidez de más de 110.000 millones de lempiras. Y eso lo que nos va a garantizar es mantener una tasa de interés estable. Y si el Banco Central no modifica la tasa de política monetaria, creo que va a ser una buena señal para mantener la estabilidad en la tasa de interés, que es un desafío que se tiene a nivel de gobierno, y también preservar la tasa de cambio. La tasa de cambio hasta el momento está en 24.60 y espero que así se mantenga ahora que el Banco Central tiene el control absoluto a través de la subasta de divisas, que es un mecanismo para democratizar el uso de las divisas y también tener el control de todos los ingresos. Lo más importante y el desafío que tenemos, Raúl, es que estas remesas se utilicen más bien para actividades productivas. Dar la oportunidad al emigrante que está en el exterior para que pueda adquirir su vivienda, y estamos haciendo las aproximaciones con la Cancillería para destinar a unos consulados, digamos, piloto, para que ellos puedan formalizar su crédito a través del consulado y que aquí ellos nombren un representante legal para que le haga todo ese trámite para que quieran su vivienda. Eso sería bien importante para darles impulso también al sector de construcción y a la generación de empleo. Sí, María Elena Reyes. Adelante, María Elena. María Elena. Muy buenos días, gracias, que me siento me siento muy alentada al escuchar estos compatriotas profesionales que están pensando en Honduras. Yo conozco de tiempo ya al doctor Araque, a la señora Solano. Créame lo que ha sido como un levantón en mi alma, mi espíritu, de saber que hay todavía profesionales comprometidos con Honduras. Y lo felicito a usted, licenciado Raúl Valladares, porque es un tema trascendental a nivel nacional e internacional, porque nuestros compatriotas se sienten aliviados que sus remesas van a estar cuidadas, que ya no van a venir a quedar en esos moles, en esos bancos. Esa gente, yo que he estado allá, sé cómo les cuesta $1 y que hoy van a estar cuidados. Cómo me gustaría que el Banco Central tuviese que esos remesas que cuestan de lágrimas, sudor, llegasen a una ventanilla del Banco Central. ¿O por qué no Banprovi hacerse cargo de todos los compatriotas? Porque yo conozco al doctor Araque, profesional honesto y correcto y que ama Honduras. Eso sí sería exitoso, que esas remesas ya dejen de estar, que no les dan los dólares, sino que les dan lo que quieren los bancos. Debe abrir el Banco Central junto con Banprovi, hacerse un solo nudo para que estas remesas tengan que éxitos, que el sudor de los compatriotas queden plasmados en viviendas como añoran. Yo tengo un vecino que se ha ido para darle su casa a su madre en una aldea de Sabana Grande. Él tiene el terreno y todo, y la remesa en una cooperativa, y yo no sé si llevarán control en esa cooperativa del dinero, pero son gentes humildes. Yo le dije, lo mejor abre una cuenta, pero ¿dónde, María Elena, la puedo abrir? Si Banprovi saca ventanillas para que estos compatriotas tengan seguros sus dineros, o Banco Central y Banprovi, no sé qué pueden hacer por nuestros compatriotas. Los felicito. Y otra cosa, que Banprovi está haciendo a la altura todo porque cada joven tenga su vivienda, pero cuando llegan a los bancos es un protocolo que no se sabe. ¿Por qué tanto entuerto para que un joven se haga de una vivienda? Es demasiado. Banprovi está haciendo lo correcto, pero
¿saben lo que pasa cuando llegan al banco? Salen con la cara desencajada porque son políticas, serán hasta sucias de esos bancos que ya basta. Para eso tenemos un Banprovi y un Banco Central, que donde pueden recopilar tanto banquero en finanzas que sale joven de esas universidades, a recuperar ese montón de jóvenes. Bueno, gracias María Elena, pero yo ahí estoy con los bancos, tiene que haber orden, porque los bancos guardan el dinero de nosotros los ahorrantes. Me parece que están trabajando bien Banprovi y la banca privada aquí representada por la licenciada Solano, creo que es lo correcto, tiene que haber orden para que cada quien pueda adquirir una casa. Aquí me dice el abogado Escobar Montalbán, excelente programa de información para toda la población con necesidades de vivienda y excelente idea de la presidenta Xiomara de beneficios para la juventud. Sugiero a los panelistas extender más a la zona rural, municipios de todo el país, y es importante socializar bien con los bancos porque es diferente a las cuotas que dice don Edwin con la información que se da del banco, más alta la cuota. Felicidades al presidente de Banprovi y a los panelistas que expliquen para comprar vivienda usada. Muy bien. Bueno, efectivamente los bancos tienen los mismos requisitos que establece Banprovi y sus agencias. También hay proyectos en el resto del interior del país a través de Provixol y muchos proyectos ahora de una cooperativa de vivienda. Tienen en prospecto varios proyectos y vamos a impulsar proyectos habitacionales en todos los departamentos del país, particularmente también en las zonas urbanas. Lo otro es que hay que tener paciencia con estos los requisitos porque comprar una vivienda es una inversión de las más importantes en la vida de cada hondureño, de cada ciudadano. Así que hay que cumplir con todos los requisitos porque no es como comprar un televisor o un radio. Es una vivienda que se le tiene que garantizar, en primer lugar, que está legítimamente inscrita en el registro de la propiedad, que no está en zona de riesgo. Y eso es responsabilidad nuestra como política pública. Nosotros tenemos que hacer prevalecer el interés del prestatario, del usuario final del crédito. Y ahí me está acompañando el sistema bancario, las cooperativas y ahora la alianza que hemos hecho permanentemente pues, con la Cámara Hondureña de Industria de la Construcción y otros protagonistas que tenemos ahí, como también el representante del IP y también la parte de Luque Medina con la parte de medio ambiente para agilizar estos permisos de construcción, los permisos ambientales y que bien importante pues que haya una coordinación a nivel de todos estos sectores para tener los objetivos bien claros y lograr cumplirlos en el menor tiempo posible porque la necesidad que tiene la población no espera. Así es que una forma de atenuar, digamos, las caravanas y una forma de darle ese arraigo al hondureño a través de una vivienda que en este momento pues tiene las condiciones más atractivas que no van a pasar, es decir, eso va a trascender a la historia económica de Honduras, tener la vivienda en estas condiciones como están actualmente. Me dice Fabricio, no todos cumplen con cero prima, me dice el ingeniero Ricardo Fleifield, saludos a todos los participantes, la señora María Elena no deja de tener razón. Banprovi se está refiriendo a la persona que llamó, a doña María Elena que llamó. Banprovi está trabajando a la altura, sin embargo, la banca privada no está cumpliendo con el programa de vivienda social. Están exigiendo el 10% de prima cuando el lema es 0% de prima. Licenciada. Bueno, cada banco tiene su propia política, ¿verdad? Nosotros no podemos hablar por todos y cada uno. Sin embargo, hemos tenido reuniones con don Edwin Araque. Realmente los bancos han indicado su deseo de apoyar este programa. No es el único programa de vivienda, porque recuerden que los bancos financian con recursos propios, con recursos del RAP, con recursos del Banco Centroamericano y con recursos de Banprovi. Entonces puede ser que los dineros sean diferentes fuentes de fondos y por lo tanto van a ser diferentes tasas y diferentes condiciones. Hay que preguntar el programa de Banprovi y al llegar al banco, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder calificar? Yo quería mencionarle a doña María Elena dos cosas. Uno, tenemos un mapa de Honduras muy bonito
que yo digo que es hasta complicado porque no se puede ni leer, pero lo que dice es que aún en... por favor, Gerson. Sí, que aún en, gracias a Dios, fíjense, en Islas de la Bahía, en Olancho, en Lloro, en todas partes los bancos ya están financiando vivienda social. Para nosotros en AIBA esto es un logro extraordinario, porque había mucha tendencia a financiar la vivienda clase media, pero la vivienda social pues había un poquito más de temor. Siempre se decía la vivienda social es muy pequeña, la vivienda social el riesgo es mayor, la gente tiene menos arraigo en sus trabajos. Sin embargo, a donde hemos llegado es que hay un interés en los bancos en financiar todo tipo de vivienda y que las moras se mantienen tan buenas como en la vivienda clase media. Y en cuanto a los migrantes, también hemos caminado con la ayuda de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Hay varios temas. El que sale de Honduras cuando sale muy joven, a veces no tiene su identidad o la pierde en el camino. Entonces lo que hemos logrado a través de un acto acordado es que el pasaporte, el número de pasaporte, que sí hay en todos los consulados de Honduras, hay la emisión de pasaporte para los migrantes. Entonces, con el número de pasaporte, el Instituto de la Propiedad recibe ese número de pasaporte para poder poner la vivienda a nombre del migrante. Porque lo que le sucede al migrante es que quiere la vivienda a su nombre y tiene toda la razón. Él es el que la está pagando y él no quiere que después cuando regrese a Honduras no tener esa vivienda, ¿verdad? Entonces eso también lo hemos superado. Hay bancos que tienen operaciones en Estados Unidos para promover la vivienda para los migrantes. Cada día más los bancos están monitoreando cuánto de la remesa familiar pasa a una cuenta de ahorro, a una cuenta de cheque. A eso nosotros le llamamos bancarización de la remesa. Claro. Y una vez que se tiene ese dato, ahora con la tecnología y la inteligencia artificial, usted puede saber esa persona cuántas remesas manda al mes, por qué valores, la estabilidad, el lugar del que está mandando. O sea que usted tiene todos los datos para convertirlo en un sujeto de crédito. Claro. Y cada día se está dando más financiamiento para los migrantes. ¿Cuál debe ser el ingreso de una persona o de una pareja para acceder al crédito? Muy bien. En efecto, digamos, el ejemplo que puse en el monitor, el ingreso puede variar para vivienda social desde medio salario mínimo, aún menos, un salario mínimo y medio, o el máximo que es 31.500, hasta ahí. Sin embargo, para poder tener un parámetro bien importante, la persona debe calcular el 40% de ese ingreso. Y voy a dar un ejemplo práctico. Si gana 10.000 empiras, debe destinar el 40% para el pago de la cuota de la vivienda. ¿Cuánto es? 4.000 empiras. Ahí daríamos, por ejemplo, 4.000 empiras estaría casi a un nivel de 750.000 empiras. Entonces, va a tomar de base el valor de la propiedad. 2, el valor de la cuota. Y ese debe ser el 40% de lo que gana. Si gana 20.000 empiras, pues tiene capacidad para pagar 8.000 empiras de cuota. Y lo otro es el nivel de endeudamiento, que son requisitos estándar a nivel internacional. Es hasta el 60% de endeudamiento que tenga cada prestatario. Por lo tanto, se les recomienda que durante esté gestionando su crédito, no obtener créditos comerciales, para que le quede bien la disponibilidad de su ingreso. Número 2, que es bien importante este tema, es que la persona tenga su cuenta de ahorro en un banco o se afilie a una cooperativa. Y es lo que dice la licenciada Lidia Solano, que es bancarizarlo, formalizarlo, porque si no, el banco no tiene forma como probar su ingreso. Entonces, las cooperativas están introduciendo modalidades de crédito, de ahorro, a través de la afiliación a sus afiliados. Y los bancos, obviamente, pues con su cuenta de ahorro, más que suficiente abrirla para que tenga ya una prueba fehaciente. Hay personas que están en el mercado informal, o sea, que tienen su negocio propio.
pero ellos pueden abrir una cuenta de ahorro en cualquier banco y con eso demostrar que la persona tiene su ingreso permanente, porque es bien importante la capacidad de pago. Lo otro que es importante es el historial crediticio y también demostrar que tiene su trabajo independiente o tenga un empleador, que esté empleado por mínimo un año, que es lo que establece el estándar internacional. Así que estos requisitos son bien importantes. Y lo otro, en relación al cero prima, eso debe ser el objetivo de cada prestatario. Ir al banco y decirle yo quiero cero prima con fondos de Banprovi. Sin embargo, se nos presentan algunos ejemplos que viene el prestatario y dice, no, yo no quiero 30 años plazo, yo quiero pagar en menos tiempo, 25, 20 años. O dice la persona, no, yo quiero dar una prima voluntariamente. Como va a dar la prima voluntariamente y libre, usted debe firmar un consentimiento que está dando al banco que va a dar su prima en una forma espontánea y libre para evitar las responsabilidades del banco, porque también en este proceso ha habido desinformación y empiezan a ocupar los bancos que están diciendo que no, pero no. Yo me he reunido con los principales directivos, los gerentes, a través de la IVA, con todas las cooperativas, están apoyando el programa. También el tema de socialización y educación es permanente. Banprovi está haciendo siempre capacitaciones a nivel de cooperativas, a nivel de bancos, para poder socializar todos estos requisitos que sean los estándar. Pero el derecho de pago es un derecho que tiene la persona, es un derecho constitucional, decir yo quiero pagar a un plazo menor o quiero dar una prima, pero debe hacerse costar con su puño y letra y que lo acompañe al expediente que lleve a Banprovi. Lo otro, y finalmente con esto quiero en este segmento, es que Banprovi a partir del 31 de marzo está exigiendo el expediente completo. Si el expediente no está completo, se devuelve en 24 horas, porque queremos darle prioridad a los expedientes completos para agilizar los trámites. Tradicionalmente se mandaban expedientes sin la tarjeta de identidad, sin el contrato de promesa de compra, y eran unas situaciones que al momento de desembolsar le faltaban esos documentos. Se le devolvían los documentos, el expediente al banco, y duraban 2 o 3 semanas. Y más bien la meta ahora es en 3 semanas aprobar y desembolsar el préstamo. Sí. Señores, conclusiones, recomendaciones a la gente. Bueno, aquí lo importante es lograr tener unas verdaderas políticas de Estado en materia de vivienda. Y eso lo vamos a lograr únicamente con la aplicación de la ley y con la desregularización en algunas cosas que nos están afectando. Para eso debemos de seguir trabajando en equipo, gobierno, empresa privada, banca, y en general podemos decir hoy que ese trabajo ha dado buenos resultados y ese resultado es el 4% en clase social y el 7% en clase media, que ha sido la clase más huérfana en Honduras. Entonces, dicho esto, pues la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción está para seguir apoyando a la industria, para seguir manejando estos planes de mejora, y estamos dispuestos a seguir trabajando con el gobierno, con la banca y con todos los jugadores en este sentido. Y me permito un minuto solo para invitarlos, Raúl. Este próximo 17 de agosto vamos a hacer el primer Congreso de Vivienda del país, donde tenemos invitado a la banca, a don Edwin, a todos los jugadores importantes de este sector, para buscar nuevas ideas. Vamos a traer expositores internacionales que nos van a venir a contar de experiencias que se han dado en otros países y para poder compartir y hacer estrategias para mejora en general del sector construcción y del subsector vivienda. Sí. Muchas gracias al ingeniero Gustavo Boquín. Ingeniero Silvio Lara. Bueno, reforzando lo que ya dijo el ingeniero Gustavo, el trabajo en equipo es esencial dentro de todo lo que queremos hacer como Cámara de la Construcción. Lo hemos estado haciendo a través de sus 55 años de existencia, lo hemos demostrado ahorita con Banprovi, ¿verdad? Y así en otras ocasiones con otras instituciones, por lo cual pues es un llamado de atención a las autoridades máximas de nuestro país, a nuestra presidenta Xiomara, que sería bueno una reunioncita para poder discutir y temas
tan importantes en nuestro sector construcción, así como ha sido de exitoso o está siendo de exitoso el tema de vivienda, hay que hacer un refuerzo también dentro de lo que corresponde a la infraestructura del país, al tema de lo que hablamos del Valle de Sula, en lo que corresponde a obras de mitigación, para que podamos ir avanzando poco a poco, buscando esa gran generación de empleo en el país y desarrollo socioeconómico. Gracias, ingeniero Olario, siempre un gusto que esté acá. Licenciada, ha sido un placer tenerla esta mañana. ¿Qué le dicen a la población, al pueblo, de parte de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias? Bueno, esta es una oportunidad que se debe de aprovechar, la deben de aprovechar los constructores, desarrollando viviendas dignas en lugares bien protegidos, respetando el medio ambiente y el cambio climático. Y por otro lado, una invitación a los empresarios. Hay que recorrer como el entorno más chiquito de uno. Tengo 13 trabajadores. ¿Cuántos de ellos tienen vivienda? ¿Cuántos de ellos no tienen vivienda? Yo como empresario sé lo que les pago, sé la regularidad con la que les pago. Yo los puedo ayudar a ir al banco. No nos quedemos nada más construyendo para terceros, ¿verdad? O viendo pasar esto sin ayudar. Nosotros en AIBA ya encontramos que solamente tenemos 2 empleados que en este momento no tienen vivienda y yo les puse el reto. Yo quiero ver si ustedes me quieren demostrar a mí que ustedes tienen iniciativa, yo quiero ver que ustedes en este año se compren su vivienda. No tienen ninguna excusa, tienen un salario estable, tienen unos ingresos, al nivel familiar hay otro ingreso adicional. Pues si acaso quisieran aspirar a una casita más bonita, nosotros les vamos a abrir las puertas del banco donde ustedes quieran adquirir. Entonces yo creo que eso es algo como empresa privada. Yo estoy en un chat de todas las asociaciones de la empresa privada y esa va a ser mi invitación. Vamos a hacer un webinar sobre este programa para enseñarle a la gente, y los vamos a invitar a los constructores, cómo acercarse al banco para que tener éxito en su aplicación de préstamo y enseñándole a la gente cómo aplicar para tener éxito, y las viviendas ahí están disponibles. Gracias. En Honduras mejor. Gracias a la licenciada María Lidia Solano, que es la directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias. Aquí tenía a Carlos Iguadi y me escribía, me decía Carlos: hola Raúl, como siempre, bien, así seas de patria, trabajando juntos, el gobierno y la empresa privada. Felicidades a todos, buen trabajo. Don Edwin. Bueno, muchas gracias Raúl por su invitación. También quiero agradecer a doña María Elena por sus palabras emotivas. He tomado nota de sus sugerencias, que son muy pertinentes. Y el reto que tenemos ahora es siempre mantener y consolidar esta alianza entre bancos, cooperativas y Cámara Hondureña de Industria de la Construcción, también los proyectos sociales que dice Provixol, y también gran reto, cómo mejorar estos inventarios de futuros proyectos de vivienda. Número 2, como reto, cómo mantener la estabilidad macroeconómica del país para mantener la tasa de interés estable, y también lo que es la tasa de cambio, el valor del dólar debe estar estable para generar esa confianza. Y finalmente, cómo aminorar la tensión política que es típica en nuestro país. Y una forma, el futuro nuestro como hondureños, como ciudadanos, está despojarnos de ese odio y de ese rencor para atender estos desafíos a través de un diálogo que es importante de todos los sectores. Lo que yo he hecho, emular esta circunstancia que he tenido yo, la colaboración plena del sistema bancario, de las cooperativas, de los constructores, que les reitero mi agradecimiento, porque parte del éxito que tiene Banprevia es el éxito de ustedes que han colaborado. Así que mantenernos unidos para dar una respuesta concreta que el pueblo lo está demandando. Si no somos nosotros, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Que Dios bendiga a Honduras. No Gracias. puedo dejar ir que está aquí como presidente de Banprovi, pero expresidente del Banco Central. Se terminó las reuniones con el Fondo Monetario. Comentarios de Honduras, Banco, Fondo Monetario. Bueno, muy complacido con el informe que ha dado el Fondo Monetario Internacional, planteando que Honduras está en una franca recuperación económica. Número 2, ya la misión se fue y ha prevalecido la soberanía,
de la política financiera de Honduras. Ellos han exigido aumento de la tasa de la política monetaria. Creo que de conformidad con las expresiones que ha dado el Gabinete Económico no se va a dar. Y lo otro, pues estaban exigiendo también mantener el mercado interbancario, que desde el 2017 al 2022 se dejó para que lo manejara el sistema bancario. Y la práctica nuestra es que las prácticas monopólicas hay que más bien eliminarlas. Y en buen momento la presidenta Xiomara Castro ordenó que se restituyera la subasta pública de divisas, que durante 23 años fue exitosa porque garantizaba la estabilidad del tipo de cambio, que es uno de los precios macroeconómicos más importantes como la tasa de interés. Así es que eso es una situación. Ya el Fondo Monetario, pues... ¿Es cierto que estaban pidiendo devaluación? Esas son las típicas medidas del Fondo Monetario. Devaluar, es que recuerdo que en el 2008-2007 fuimos al fondo y Mel Zelaya se paró, siendo presidente del país, dijo que no. ¿Qué se les dijo que no y qué se les dijo que sí esta vez? Bueno, en efecto, el informe que da el Fondo Monetario, su boletín, solo dice que el país está en franca recuperación económica, plantea lo que es el control del déficit fiscal. Yo creo que van más que satisfechos porque no se modificó la tasa de política monetaria, que es su prescripción principal, y quedan sorprendidos, creo. Si la tasa de inflación pasó de 9.8 a mayo a 5.6, qué más que lo cuente que mover la tasa de política monetaria no es necesario. O sea, estamos haciendo una práctica de una política fuera de la ortodoxia del Fondo Monetario. Está haciendo la presidenta Xiomara Castro una política económica propia, con soberanía y con independencia, y buscando otros aliados estratégicos a nivel mundial. La alianza ALCAF es importante porque tenemos una fuente alterna de recursos, y también las nuevas relaciones con China. Vamos a tener una nueva fuente de financiamiento con el nuevo banco BRICS, que es una buena opción alternativa. Y Banprovi pues está bien posicionada, tiene una adecuación de capital de más de 130% y la calificación de su riesgo está bien calificada con AA y de estabilidad. Así es que con eso tenemos una institución bancaria bien capitalizada, y estoy de acuerdo con María. Podemos inclusive hacer transacciones para canje de deuda o capitalización de los títulos valores que ya tenemos. Los mismos pagarés del sistema bancario puede ser una forma de apalancar nuevos recursos a tasas de interés realmente concesionarias y que sean beneficios para el pueblo hondureño. Volviendo al tema de la vivienda cero prima, ¿dónde puede llamar la gente para tener información? Bueno, en la fotografía que se hizo, donde estaban los requisitos, ahí está en la parte de abajo. Permítame, Raúl. Buscarlo ahí en la presentación. En la presentación, en la parte de abajo está el teléfono de la agencia de Banprovi, que ahí están atendiendo. Ahí está, eso. Exactamente, está al lado de abajo. En la parte, ahí, 2291-0505. 2291-0505. Ahí está una persona a tiempo completo atendiendo sus consultas, y cualquier orientación la puede hacer a ese teléfono. Muchas gracias. Bien, gracias. Gracias, licenciada. Gracias a usted. Gusto verlos. Gracias. Un gusto. Ojalá que todo vaya bien, se desarrolle bien por beneficio de toda la población, lo que dijo el presidente de Banprovi. Dejemos ese odio, ese rencor, busquemos unirnos los hondureños para poder salir adelante. Y qué bueno que la banca, la empresa privada y el gobierno se están uniendo en esto del acceso a las casas para los hondureños. Gracias, buenos días.